Es santiaguero de pura cepa. Nunca imaginó que se quedaría en Holguín. Llegó aquí pensando regresar y no lo hizo. Y ahora no imagina vivir en otro lugar que no sea la ciudad cubana de los parques. En la universidad todos lo conocen. Doctor en ciencias, Osmundo Héctor Rodríguez Pérez. Conocemos la historia en la vida misma. Se gradúa en la Universidad de Santiago de Cuba como ingeniero mecánico. ¿Por qué escogió esa especialidad? Bueno, es prácticamente eso es como un recuerdo familiar básicamente. ¿Por qué? Porque mi padre trabajaba en la refinería de Hermano Díaz como gruero. Y luego yo tenía un hermano, mi hermano mayor, se graduó de ingeniero mecánico en Santiago de Cuba. Y entonces él prácticamente me orientó de una manera hacia la ingeniería mecánica. Me gustó y entonces seguí esa tarea que me dio mi hermano y mi papá. Cuando se gradúa se queda como profesor en la propia universidad durante 15 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, me quedé porque abrieron una especialidad que se llama construcción de maquinaria y el grupo entero tenía repartidas las asignaturas para abrir esa especialidad. A mí me tocó la soldadura, con suerte. Y entonces pues ya me gustó la soldadura y me dediqué a eso. Antes el concepto del profesor era que tenía que investigar desde que se graduaba. Y eso era bonito porque dar clase solo no es bueno. Hay que vincular eso con los problemas de la producción, en este caso con la rama de la mecánica. Y así fue como se hizo bonito eso. Ahora, cuando viene para Holguín, también ejerce la docencia y hace el doctorado, pero en nuestra universidad. Aquí alcanza la categoría de profesor emérito. ¿Qué significa para usted esa distinción? Bueno, yo vine a continuar lo que prácticamente dejé en Santiago. Me dediqué a la mecánica, a los problemas de la producción. Siempre en aquella época, te estoy hablando hace 50 años, el ingeniero tenía como casi obligación resolver el problema de la producción. Y entonces yo vine para acá con esa ya historia y seguí aquí en eso. Iba a la fábrica, buscaba problemas, así fue todo. Así, de esa manera yo fui teniendo éxito en la rama de la mecánica, en las investigaciones, y fui escalando sin darme casi cuenta, escalones importantes, y fui escalando, o sea, opté por categorías no solamente de mérito, la de titular, la del doctorado, y el profesor emérito tiene una connotación muy grande porque prácticamente es la cima del profesor desde el punto de vista docente. Desde el punto de vista de investigaciones se le puede atribuir eso al doctorado. Misiones como docente ha tenido muchas. Vamos a dedicarle tiempo a algunas. Vamos a comenzar entonces por África. Yo la primera vez que estuve en África estuve en Guinea Ecuatorial, una universidad bastante buena. Ahí pude dar varias asignaturas de mecánica. Ahí sí se daba clase. Yo daba prácticamente 6 asignaturas por semestre. Y en varias carreras. Se repetían y la carga docente era prácticamente de 14, 16 horas semanales. Prácticamente el día entero casi dando clases. A dura pena pude publicar algunas cosas. La gente no publicaba ahí, no había tiempo, todo era docencia. Pero ya yo venía con esa formación de Santiago y el docente en realidad, si no investiga y no publica, prácticamente se atrasa en la docencia, no tiene como ejemplo que poner, sobre todo en la rama de la mecánica, acontece eso. ¿Y en Mozambique cómo le fue? En Mozambique igual, Mozambique prácticamente igual, ahí daba más clases, había un nivel un poco superior, se publicaba más. Y entonces se hacían otras cosas, se escribían libros. Ahí yo tuve oportunidad de empezar a escribir algunos libros. Igual que también en Guinea, pero aquí en Mozambique también se hizo eso. Había un cuadro profesoral mucho más preparado. Es una de las mejores universidades que tiene África, la de Mozambique. Definitivamente, profesor, la docencia abrió las puertas a la investigación y también a las publicaciones. ¿Por qué? Bueno, al principio eran problemas sencillos, ¿ves? Ya después entonces se empezaron a complicar, sobre todo cuando yo llegué aquí a Holguín. Se presentaron problemas difíciles desde el punto de vista de la soldadura. En Nicaro,
Hubo problemas serios en fábrica. Aquí en Holguín, en la fábrica de cerveza, hubieron también varios problemas serios. Tuvimos la oportunidad de profundizar en esos problemas y tuvimos el fruto de poderlo resolver. De ahí, de todas esas investigaciones que le nombré, no dos nada más, son como 60, ¿ves? Uno saca ahí libros, saca publicaciones en artículos de revistas, publicaciones periódicas, y así, más o menos, saca eso. Ahí también se hacen patentes, se obtienen patentes ahí. Estamos trabajando en algunas de ellas ahora. Y otras cosas como monografía, etcétera, etcétera. Yo pienso que lograr la aplicación de las investigaciones debe ser premisa y en ese sentido tiene algunas anécdotas que contarnos, ¿no? Sí, hay varias. La más importante fue la de la soldadura de los dromos de Pinar de Mayarí. Esas piezas son unas ruedas que tienen como 6 metros de diámetro, un poco más alto que esto, y un ancho como de 2 metros. Pesan 35 toneladas cada una, enorme. Y la soldadura se pone difícil por los espesores tan grandes que tiene. Cuando los espesores son grandes, te presentan una serie de problemas. Normalmente nosotros aplicamos unas técnicas de innovación ahí y pudimos resolver el problema. Hubo confrontaciones entre lo que yo quería hacer y los jefes, porque a veces los jefes saben mucho de dirigir, pero no saben poca parte de técnica. Al final nos pusimos de acuerdo y se resolvió el problema. Ese trabajo le ahorró a esa fábrica, por criterio de ellos, $70 millones en un año. Ellos trataron de buscar extranjeros incluso para resolver el problema, no pudieron resolverlo, no pudieron resolver el problema. Tuvieron que aplicar la tecnología que nosotros diseñamos para eso. Me ha confesado que la lectura forma parte importante de su vida. ¿Por qué? No, sin leer no se puede vivir en la ciencia. Hay que actualizarse diariamente en eso. Es así. Donde tú encuentras prácticamente los caminos, o por lo menos donde te cogen de la mano para guiarte, es en los libros, en la revisión bibliográfica que usted hace, en la literatura actualizada que usted busca. Ya después usted tiene que poner la parte suya para resolver los problemas. Que es donde viene la idea. ¿Cómo recibió la noticia de su elección como héroe del trabajo de la República de Cuba? Yo estaba en Mozambique, en una misión educativa ya y investigativa. Lo supe por mis hijos, me avisaron. Y bueno, para mí eso, imagínate, eso fue una noticia grande porque yo nunca pensé llegar a eso. Para mí eso era muy grande porque yo incluso cuando me dieron la orden de Lázaro Peña de primer grado, yo vi lo que leyeron de los héroes en ese momento. Y yo dije, yo no llego a eso. Difícil. Hay tipos que van, había un estibador ahí que no sé cuántos miles de sacos se había echado arriba para poder salir como héroe. Es un poco complejo. Está jubilado, pero continúa trabajando en la universidad. ¿Cómo es un día de trabajo en la vida Dios Mundo? Igual que antes, igualito. Hago lo mismo, incluso. Ahora estamos enfrancados en una tarea muy importante, que es la de la acreditación de la carrera de mecánica para la excelencia. Yo tuve la oportunidad, dirijo el grupo ese, grande, de profesores, desde el punto de vista metodológico, para poder lograr ese anhelo que tiene la carrera de mecánica aquí en Holguín. ¿Qué representa la familia para usted? Algo importante, porque sin eso prácticamente uno no puede vivir, aunque a veces uno la abandona por el trabajo, pero siempre hay el apoyo ese, sobre todo los hijos. ¿Momentos difíciles? Bueno, el que te expliqué, ahí ese y otros aquí en la fábrica de cerveza de aquí. Ya te hablé del de Nicaro. Aquí hubieron problemas en los reactores donde se fabrica la cerveza. La contraparte era alemana y en la parte cubana estaba yo dirigiendo el grupo ese, eran como de 20 y pico de profesionales de todo el país. Uno se dedicaba a una cosa, otro a otro.
Pero la fábrica tenía de su lado una contraparte alemana. Los alemanes son gente difíciles. Desde el punto de vista técnico, ellos, aunque estén perdidos, no lo dicen. Y entonces eso fue un momento grave, casi tuvimos una semana para que pudieran acceder a que tenían problemas y tenían que hacerse cargo de la reparación esa. Y entonces eso fue un momento muy malo. Duró como una semana la decisión de eso, pero el trabajo duró como un mes. ¿Todavía piensa regresar a Santiago de Cuba? Ya, ¿qué va? Ya estoy aquí. Hace un paquete de años, ya es muy difícil ir para allá otra vez. Tengo allá a mi hermana y mi hijo, pero también tengo a mi hija aquí, tengo la universidad. Aunque yo trabajo también en la Universidad de Oriente, donde yo estudié y me gradué. Trabajo allí todavía, doy clases en el doctorado curricular de allí, en la maestría, y todavía estoy vinculado a esa gente. Profesor, ¿cuál es su mayor satisfacción? Yo dar clases, investigar. Para eso creo que nací.